Hola amigos, bienvenidos a su video número 20 de su curso Gráficos Interactivos con Excel Avanzado. En este video vamos a revisar el uso de los gráficos de rectángulo y de proyección solar. Para eso vamos a utilizar el libro que hemos usado en esta primera parte del curso denominado Ejercicio 01, el cual pueden descargar desde la página del curso una vez que se registren. Acá tenemos entonces la tabla con la que hemos venido trabajando, la cual se denomina facturación, que es una tabla que creamos unos videos anteriores a esta clase y en las cuales hemos ido generando algunas columnas producto de fórmula. La tabla se llama facturación, les comentaba, y a partir de ella vamos entonces a crear unas tablas dinámicas y vamos a ver entonces el uso de dos tipos de gráficos que corresponden a la versión 2016. Fíjense acá que tenemos insertar y aquí tenemos dos gráficos que están en esta categoría, gráficos de jerarquía, y los cuales se dividen en gráficos de rectángulo y proyección solar. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar con los gráficos de rectángulo. Los gráficos de rectángulo se utilizan para comparar valores entre distintos niveles jerárquicos y mostrar proporciones entre ellos. Y en cada nivel jerárquico se representa en este caso como un rectángulo. ¿Ok? Entonces vamos a usarlo en este ejemplo comparando cómo fueron las ventas entre las diferentes categorías. Ok, vamos a hacer la comparación en forma de rectángulos. Va a mostrarme la proporción de ventas de cada categoría. Fíjense que una de las columnas que tenemos en nuestra base de datos es categoría. Recuerden que esta base de datos se refiere a un conjunto de facturas que van desde la fila 2 hasta la fila 28.281. Y queremos ver entonces dónde hubo más ventas, en cuál categoría. Para eso vamos a crear una tabla dinámica. Podemos comenzar colocándonos en una celda encima de la tabla y a través del menú insertar, contextual insertar, tabla dinámica. ¿Ok? Él automáticamente detecta que estamos en una tabla llamada facturación y que queremos entonces ahora colocar el informe en una hoja nueva hoja de cálculo, y vamos a indicarle aceptar. Acá tenemos la hoja nueva. De hecho voy a cambiarle el nombre, voy a colocarle aquí gráficos de rectángulo. Ok, y aquí tenemos la estructura vacía para nuestra tabla dinámica y vamos a llevar entonces a la sección fila. Para resumir en forma de una tabla, vamos a llevar el valor de categoría. Ok, colocamos entonces categoría, la vamos a llevar a fila y automáticamente observen cómo se crea una fila por cada categoría. ¿Qué queremos saber? Queremos saber cuánto fue el monto facturado por categoría. Ok, de acuerdo al registro que tenemos en la tabla hasta ahora. Vamos a colocar entonces, vamos a hacerlo en base al total pagado, que es una de las columnas que calculamos a lo largo de los videos anteriores en nuestro curso. Total pagado lo vamos a llevar a valores y aquí tenemos entonces la suma de total pagado por categoría. Vamos a cambiar el título de esta tabla, por ejemplo, en vez de ser suma total pagado, vamos a colocar total bolívares punto, y la etiqueta de fila va a ser categorías. Ok, vamos entonces categorías. Okay, si nos colocamos en cualquier celda de nuestro cuadro, ahora entonces vamos a insertar categoría de gráfico, gráfico de jerarquía y el subtipo gráfico de rectángulo. Ok, que este sería el gráfico, pero observen que me aparece un mensaje. Algunos tipos de gráficos no se pueden combinar con otros. Selecciona un tipo de gráfico diferente. ¿A qué se refiere? A que este tipo de gráfico no es compatible con la tabla dinámica. O sea, no existe una categoría de gráfico dinámico llamado jerarquía. Y lo podemos verificar si estamos ubicados encima de la tabla y nos vamos a la pestaña Analizar, Gráfico Dinámico. Fíjense que no hay un gráfico de jerarquía. Ok, aquí lo tenemos gráfico de rectángulo, pero no se puede usar un gráfico de rectángulo, ok, que con un gráfico que se haya sido creado a partir de un dato de tabla dinámica. Selecciono otro tipo de gráfico, o sea que este gráfico no es compatible con las tablas dinámicas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, simplemente vamos a copiar nuestro cuadro, lo vamos a copiar y usándolo como fuente de datos, nos vamos por ejemplo a esta sección. Acá lo voy a pegar como valores para no tener problemas, como valores y formato. Aquí tenemos nuevamente nuestro cuadro, ok, y este cuadro ahora lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar en base a esta fuente de datos. Seleccionamos ahora el cuadro que vamos a pegar, que es producto de copiar los datos de nuestra tabla dinámica. De hecho, yo voy a ocultar la tabla dinámica que un momento, y este es el cuadro que nos quedó luego de pegarlo como valores. Y partiendo de estos datos, vamos entonces a crear un gráfico ahora de rectángulo
Insertar. Acá tenemos entonces gráfico de rectángulo y tenemos dos secciones, tenemos dos categorías, perdón, gráfico de rectángulo o proyección solar. Los de rectángulo se usan cuando hay pocos ítems, en este caso a comparar, y de proyección solar se utilizan cuando hay muchos ítems a comparar. En este caso, fíjense que no son muchas categorías, por lo tanto vamos a usar el gráfico de rectángulo. Y acá lo tenemos. ¿Okay? Aquí tenemos nuestro gráfico de rectángulo. Observen que tenemos diferentes categorías de rectángulo, dependiendo del estilo que queramos aplicarle. Por ejemplo, voy a aplicar un oscuro. Podemos colocarle un título, ¿okay? Un título, por ejemplo, comparativa entre categorías. Ok, y aquí tenemos entonces las proporciones de ventas por categoría. Ok, aquí tenemos entonces, vamos a ajustar un poco el ancho del cuadro. También aquí tenemos diseño, si queremos verlo de otra forma, que tenemos diferentes diseños. Casi que todas las ventas casi todas estuvieron con las mismas proporciones. Tenemos por ejemplo este tipo, donde los títulos de las categorías aparecen dentro del rectángulo. Tenemos donde los títulos están en la parte superior. Podemos obviar el título del gráfico, por ejemplo, si no queremos utilizarlo, y este sería el gráfico si utilizamos este tipo de diseño. Tenemos otro diseño, fíjense, son 7 tipos de diseño. Por ejemplo, las leyendas están del lado derecho. Tiene título, las leyendas están en la parte interna, las leyendas dentro de la parte interna y también dentro de cada rectángulo, y aquí están en la parte superior, aquí están también dentro, y acá están dentro, por ejemplo, también de rectángulo, pero sin leyendas. Y acá podemos cambiar, por ejemplo, quitar el título, y acá tendríamos entonces el gráfico que representa, por ejemplo, estos valores que tenemos en la parte izquierda. Claro, quizás por las proporciones no se ve mucho la diferencia, pero si por ejemplo las carnes, que también tiene 5 millones, las subimos a 6, fíjense que va a ser la proporción que más va a resaltar o va a cubrir en este caso toda la matriz. Ok, fíjense entonces ahora que las carnes tienen más cantidad, perdón, las carnes tienen más cantidad, y si lo subimos por ejemplo de 6 a 8 millardos, o sea que es mucho más grande que las otras proporciones. Si por ejemplo lo llevamos a 10 o a 12, quizás es la que va a prevalecer sobre las otras. Fíjense que tenemos carne y estas son las otras proporciones. Por ejemplo, si la repostería en vez de ser 5 fuesen sido 2000, fíjense que sería la de menor proporción dentro del rectángulo, se actualiza automáticamente. Entonces recuerden que aquí tenemos un ejemplo de una gráfica que está disponible a partir de la versión 2016 de Excel. Aquí tenemos entonces una vista tipo dashboard, donde podemos ver las proporciones de cada una de las categorías acompañada de su tabla. ¿Okay? Entonces sería un primer ejemplo de un gráfico de rectángulo. Ahora vamos nuevamente a nuestra tabla. Hay una subcategoría de este tipo de gráficos que serían los gráficos de proyección solar. Okay, para eso vamos a utilizar nuevamente nuestra tabla y vamos a crear una segunda tabla dinámica, pero con muchos más elementos a graficar, como son por ejemplo en este caso los vendedores. Voy a crear una tabla dinámica donde resuma las cantidades vendidas por vendedor. Me coloco encima de la tabla, insertar tabla dinámica de la tabla de facturación, lo voy a colocar en una hoja por separado, una nueva hoja de cálculo, y aceptar. Tenemos nuestra nueva hoja, voy a darle como nombre a esta hoja, gráfico, proyección solar, ¿ok? Y ahora vamos a llevar entonces, de acuerdo al resumen que queremos, va a ser vendedores, lo vamos a llevar a fila, aquí tenemos los vendedores, y el valor a graficar van a ser las cantidades. Cantidad la vamos a colocar en la sección valor de nuestra tabla dinámica. Tenemos la tabla dinámica. Ok, recuerden que quizás directamente de ella no tengamos acceso a este tipo de gráfico. Vamos a verificar. Observen acá, si nos vamos a analizar, que es una herramienta tabla dinámica, gráfico dinámico. Acá tenemos los gráficos de proyección solar, pero me dice que tampoco se puede usar este tipo de gráfico tipo dispersión, burbuja o cotizaciones con un gráfico que se haya creado a partir de datos de tabla dinámica y que hemos seleccionado un tipo de gráfico. Una opción sería nuevamente copiar estos valores, copiarlos y pegarlos solamente como valores. De hecho, la tabla dinámica la voy a ocultar para efecto del ejercicio. Aquí tenemos entonces la tabla que acabamos de pegar, un cuadro plano, y voy a personalizar los títulos. Estos son los vendedores. Acá tenemos entonces que sería total unidades, Ok, queremos entonces verificar, queremos presentarlo como una proyección solar. Selecciono los datos, nos vamos a insertar gráficos de paneles,
de gráfico de jerarquía en este caso, observa inclusive las características. Usa este tipo de gráfico para comparar partes con un todo o cuando varias columnas de categorías formen una jerarquía. Haga clic en la flecha para ver los distintos tipos de gráficos de jerarquía disponibles y coloque el puntero sobre los iconos para obtener una vista previa al documento. ¿Okay? Entonces vamos a buscando categoría. Aquí tenemos entonces el gráfico de anillo o de proyección solar. Aquí tenemos otro tipo de gráficos de jerarquía. ¿Ok? Pero fíjense que simplemente no tiene muchas categorías, sino simplemente el de paneles, rectángulos y proyección solar tampoco tiene muchas subcategorías. O sea que vamos a escoger este. Y acá lo tenemos. ¿Ok? Entonces recuerden, como los otros gráficos, yo puedo hacer algunos ajustes. Como por ejemplo, en este caso, el diseño. Aquí tenemos un diseño más oscuro. También podemos escoger otras categorías que tenemos acá. Fíjense que tenemos la leyenda del lado derecho. En el diseño rápido puedes escoger cómo mostrar la información. Aquí tenemos, por ejemplo, forma de mostrar la información. Voy a colocarlo con un fondo oscuro. Voy a obviar el título, los títulos de las leyendas voy a colocarlo más pequeño. Igualmente lo de las secciones del gráfico, voy a bajarle entonces las etiquetas para que pueda verse la información. Ya que tenemos entonces un gráfico de proyección solar, que es un diseño de gráfico que está disponible para la versión 2016. Acá tenemos entonces el gráfico de proyección solar. Si tenemos los títulos internamente, no tenemos que colocarlo como leyenda. Aquí tenemos entonces inclusive con los valores. Aquí tenemos entonces el gráfico con el valor que está representando, incluyendo el nombre de la serie. Bueno amigos, esto ha sido todo por este video. Aquí vi dos pequeños ejemplos de uso de gráficos de proyección solar y gráficos de rectángulo. Y ahora nos vemos en el siguiente video. Que tengan un feliz día y que disfruten su curso.